Una referencia externa es un dibujo inserto en otro, pero que a diferencia de los bloques mantiene su independencia como archivo. De este modo, si este dibujo sufre modificaciones, estas se reflejarán en el dibujo del que es referencia externa. Esto tiene ventajas evidentes cuando se trata de trabajo en equipo, pues permite que distintos dibujantes se ocupen de diversas partes de un proyecto que, en el transcurso de este, puede integrarse en uno solo como referencias externas para evaluar avances en lo global. En ese sentido, lo usual es que los bloques se limiten a objetos sencillos que se van a reproducir muchas veces en el dibujo, como símbolos de muebles o puertas. En cambio, las referencias externas suelen ser dibujos más complejos que abarcan una parte de un dibujo más grande y se les separa para delegar su diseño a otras personas o para dividir archivos que pueden llegar a ser muy grandes. Por eso, la diferencia es que al insertar bloques, estos se convierten en partes intrínsecas del dibujo. Al insertar referencias externas, se crea eso, una referencia a un dibujo independiente que puede estar aún en elaboración. Como en síntesis podemos decir que una referencia externa es un dibujo inserto en otro dibujo, entonces debemos mencionar que los dibujos no requieren ninguna disposición, ninguna preparación especial para convertirse en referencias externas. Para insertar una referencia externa usamos el menú Insertar, Referencia DWG. Después se abre el cuadro de diálogo, que es muy conocido, que sirve para elegir archivos. Y después tenemos otro cuadro de diálogo que es muy similar al que utilizamos para insertar bloques, en donde debemos definir el punto de inserción de la referencia externa, su escala, y si va a ser o no rotado en pantalla, o si lo vamos a definir con el ratón o vamos a capturar algún ángulo. En el caso del archivo que hemos elegido y dadas las dimensiones de los dibujos, vamos a indicar de antemano una escala de 1000. Y vamos a pulsar aceptar, por lo que solo restará precisar en pantalla el punto de inserción. Observe que hemos insertado un dibujo como referencia externa. Este dibujo contenía determinado número de capas que se crean en el dibujo actual. Voy a abrir el administrador de propiedades de capa para que observe cómo es que ahora tenemos una serie de capas nuevas, pero debe usted notar que para distinguir entre las capas del dibujo actual y las que pertenecen a la referencia externa, en el nombre de capa está precedido por el nombre de archivo que hemos insertado. Voy a cerrar el administrador de propiedades de capa y veamos ahora cómo se edita esta referencia externa, puesto que no puede editarse directamente. Para editar una referencia externa en un dibujo nos valemos del mismo procedimiento que para editar bloques in situ. Usamos el menú Herramientas, Editar referencias externas y bloques in situ, Editar referencia in situ. Después señalamos la referencia externa y nos abre este cuadro de diálogo en donde puede ver que podemos elegir las capas que serían susceptibles de modificación, dejando bloqueadas todas las que no elijamos. Si nosotros nos vamos a la referencia que está hasta arriba, entonces todos los objetos de la referencia estarán disponibles para su edición. Al pulsar aceptar, de nueva cuenta vemos la barra de herramientas que también nos servía para editar bloques, y la referencia externa puede ser modificada. Como las herramientas de edición de objetos son las mismas que ya hemos estudiado, ya no tendría ningún sentido estudiarlas en lo particular. Sin embargo, sí debe mencionarse que si modificamos una referencia externa con este procedimiento, no solo se modifica el dibujo que estamos viendo aquí, sino también el dibujo de origen. De hecho, estaríamos editando el dibujo de origen. Y en los contextos de redes, por ejemplo, cuando un usuario está editando un dibujo que sirve como referencia externa de otro, o a la inversa, cuando se está editando una referencia externa,
Lo usual es que se habilita un bloqueo que impide que los demás editen el mismo dibujo al mismo tiempo. Una vez que es terminada la edición, un comando para regenerar el dibujo actualizaría el dibujo con los cambios que se le hayan hecho. En cualquier caso, la finalización de la edición se consigue con este botón. Por otra parte, cuando un dibujo contiene numerosas referencias externas, y estas a su vez un buen número de capas y diversos elementos, su control podría llegar a complicarse. Considerando que además la idea que subyace en las referencias externas, estas de servir como una referencia que no se requiere permanentemente en el trabajo, entonces estas deben poder ser fácilmente descargadas o recargadas según el caso, o incluso eliminadas del dibujo. Para estas y otras tareas, AutoCAD incluye una paleta de herramientas que sirve precisamente para administrar las referencias externas. El comando está referido en el libro, aunque también tiene una característica muy peculiar. Puede abrirse con el menú Insertar, Referencias externas, y el mismo cuadro de diálogo o la misma paleta también funciona con el menú Herramientas, Paletas, Referencias externas. En cualquiera de los dos casos, insistimos, lo que obtenemos es una paleta en donde podemos administrar las referencias externas que contenga un dibujo. En este caso tenemos la referencia externa que hemos insertado en este ejemplo, en donde en la parte inferior podemos ver todas sus características, y haciendo clic con el botón derecho del ratón obtenemos un menú contextual con distintas opciones que podemos utilizar para cada referencia. Por ejemplo, la opción descargar elimina temporalmente la referencia externa del dibujo. Recargar la vuelve a ubicar. Desenlazar elimina la referencia externa del dibujo actual. Y unir abre un cuadro de diálogo en donde debemos elegir entre unir o insertar. La diferencia entre ambas opciones está en el modo en el que se integran los objetos de la referencia externa en el dibujo actual. En el caso de unir, por ejemplo, para las capas que tiene la referencia externa se crean en el dibujo actual precedidas por el nombre del archivo de la referencia externa. En el caso de insertar, se crean las capas sin que estén precedidas por el nombre de archivo. El problema aquí vendría cuando el dibujo actual contuviera capas con el mismo nombre y estas tuvieran contradicciones respecto a sus propiedades. Lo mismo ocurre con otros objetos de la referencia externa, como los estilos de texto, los estilos de trazado, etc. En lo personal, me parece que por un principio de orden, los usuarios siempre deberían elegir unir sobre insertar, aunque, bueno, evidentemente eso depende de los estilos de trabajo que cada quien adopte. Finalmente, habrá otros casos en donde tal vez no convenga unir la referencia externa completamente, pero sí aprovechar y unir a nuestro dibujo sus estilos de texto, bloques que pudiera tener, tipos de línea, capas, etc. Para aprovechar estos recursos individuales que una referencia externa pudiera brindarnos, usamos el menú Modificar, Objeto, Referencia externa, Unir, lo que abre un cuadro de diálogo que muestra los recursos que tiene la referencia externa, los bloques, los estilos, las capas, tipos de línea, etc. Si yo, por ejemplo, quisiera aprovechar un tipo de línea en mi dibujo actual, lo añado eligiéndolo de la ventana de la izquierda y pulsando el botón Añadir. También podría tal vez querer aprovechar algunos bloques. Y de este modo, sin la necesidad de unir toda la referencia externa, podría aprovechar sus recursos para utilizarlos en nuestro trabajo.